Vamos al libro de Filipenses, en su capítulo 1, el verso 6. Filipenses 1, 6. Bien, mis hermanos, los tenemos todos. Los tenemos todos, dígame amén. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia diciendo, estando persuadido. Es decir, que él dice, estando convencido, estando seguro del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Lo que quiere decir, la madurará hasta que venga Jesucristo o nosotros partamos con Él. Amén. Entonces decimos que la buena obra que Dios comienza en nosotros, comienza con el día en que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, ahí comienza Dios a hacer la buena obra en nosotros. Cristo fue a la cruz y llevó con Él todos los pecados, todas las actas de los decretos que eran contrarias a nosotros, y la llevó y la clavó consigo en la cruz, para que nosotros, por medio de la sangre derramada, nosotros pudiéramos tener entrada libremente al trono de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia y misericordia. Y es una obra que es del Espíritu Santo. Nadie viene a Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, nosotros ninguno estaríamos en nuestros caminos. Porque nadie por su propia cuenta se acerca a Dios. En el libro de Romanos, en su capítulo 3, dice que no hay quien busque a Dios. No hay ese que busque a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Dios es que pone en nosotros el deseo de venir a Él por medio de su Espíritu Santo. Todo cuanto Dios hizo en nosotros, lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la obra de Dios comienza en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, damos la espalda al pecado y venimos a vivir la vida de Dios. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Es decir, que Cristo se entregó por nosotros y nosotros conjuntamente con Él. Nosotros somos salvos porque somos comprados a precio de sangre. A nosotros no nos costó nada la salvación. Fue pura gracia y misericordia el que nosotros pudiéramos estar en los caminos del Señor. A Él le costó su sangre, a Él le costó los latigazos, lo vituperaron, lo despreciaron, para que nosotros hoy pudiéramos tener salvación y pudiéramos tener entrada a la vida eterna. Amén. Dice la palabra que si nosotros estamos con Cristo, hemos crucificado nuestras pasiones y deseos para ya vivir por Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por Él, para Él. Amén.
En el libro de Efesios, si vamos a Efesios capítulo 2, versos 1 al 6, vamos a ver qué dice la palabra. Efesios dice la palabra así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que el apóstol escribe aquí en el libro de Efesios y le dice a los efesios: ustedes son salvos por gracias, por misericordia. Y hay un versículo muy, muy importante que es el 6, donde dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Es un ejercicio por el Espíritu que usted tiene que hacer, de entender y saber que hoy usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Era como el apóstol Pablo decía: no sé si en carne, no sé si en el Espíritu. Lo que sí, que fui al cielo y vi cosas inarrables que no puedo yo decir a ustedes. Así mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos en espíritu, sentados juntamente con Cristo, porque Él nos salvó y nos redimió de la maldición del pecado. Él se hizo maldición para que nosotros tuviéramos bendición, porque la palabra dice que maldito todo aquel que es colgado de un madero. Es decir, que Él se hizo maldición para que nosotros pudiésemos tener bendición. Amén. Entonces, volviendo al texto, dice que en su segunda, en la parte B, dice que Él perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Es decir, que el apóstol nos dice que la obra de Dios en nosotros es un proceso. Es un proceso hasta que Él logre formar en nosotros el carácter de Cristo. Vivir santidad es vivir la vida de Dios, vivir el carácter de Cristo. ¿Cómo interpretamos nosotros qué es el carácter de Cristo? Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice que contra tales no hay ley. Es decir, que si nosotros vivimos el carácter de Cristo, estaremos viviendo de acuerdo al fruto del Espíritu de Él, porque Dios es Espíritu. Cristo nos dio de su Espíritu, nos dejó su Espíritu para que nosotros pudiéramos andar en Él. Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la manera en que Cristo hizo esta obra fue dejando el Espíritu Santo para que nos guarde, nos guíe, nos recuerde, nos enseñe todas las cosas, tal como Él nos prometió. Él nos dio un paracleto. Él le dijo a los apóstoles: yo no los dejaré solos, yo les daré un consolador,
para que esté con vosotros. Un consolador es una persona que ayuda, que te asiste. Amén. Pues bien, entonces, para nosotros obtener y llegar a la santidad, tenemos que apartarnos, purificarnos. Santificarse quiere decir que nosotros tenemos que apartarnos de toda la maldad, de todo lo malo, y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es santificación. Dice que la santificación se obtiene solamente mediante la obediencia. La obediencia nos ayuda a nosotros a santificarnos y a la vez producir en nosotros la madurez que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable y conforme a la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí queremos vivir voluntad de Dios, porque el fin de nuestra fe, ¿cuál es? El fin de nuestra fe es alcanzar la vida eterna. Esa es la finalidad de nuestra fe. Es que cuando nosotros partamos con el Señor, podamos tener vida eterna. Y esa es la finalidad de lo que creemos y por lo cual nosotros vivimos. Amén. Entonces, la madurez espiritual, que es la consecuencia de la santidad, se obtiene mediante la obediencia. Mediante la obediencia tenemos madurez espiritual. Nos santificamos, obedecemos. ¿Y a qué obedecemos? Primeramente a la palabra. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Todo cuanto nosotros hacemos, lo hacemos porque cumplimos y obedecemos la palabra de Dios. Si nosotros vamos al Salmo 119, verso 105, verso 105, dice la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestros caminos. Dice que es lámpara y ilumina nuestros caminos. La palabra de Dios es la que nos enseña por dónde nosotros debemos de andar. Si la palabra de Dios, una pregunta, si la palabra de Dios no lo dirige a usted, entonces, ¿qué estará dirigiendo sus caminos? ¿Estará dirigiendo lo que usted aprende mediante las redes sociales o con la comunión de otras personas? ¿Quién dirige su camino? Su camino debe estar dirigido por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros a andar y vivir vida de Dios. En Josué 1:8, si lo buscamos, vamos a ese pasaje. Libro de Josué, lo acabamos de ver.
Dice la palabra de Dios, diciéndole Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Es decir, que si nosotros meditamos, si nosotros analizamos, profundizamos la palabra de Dios, tendremos la promesa que hay en ella misma. Dice: entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, cuando nosotros caminamos conforme y de acuerdo a la palabra de Dios, Dios nos prospera y los caminos que elegimos, todos nos salen bien, porque están dirigidos por Dios. Dios es omnipotente, omnipresente. Dios conoce todas las cosas. Y Él es que nos indica a nosotros, por medio de su Espíritu Santo, por donde nosotros debemos de caminar. Entonces, otro factor que nos ayuda a nosotros a madurar es la oración. Oración es hablar con Dios en el nombre de Jesús y con la guianza del Espíritu Santo. Pero hay espíritus que se oponen a que la oración nuestra sea efectiva, sea eficaz, como el pastor está predicando en estos días. Yo me voy a referir a los espíritus que se oponen, o cómo nosotros, las armas que tenemos. Vamos a Efesios, rapidito, 6, Efesios 6, capítulo 6, versos de 10 al 13, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que el apóstol aquí nos enseña que nosotros no tenemos luchas contra carne ni sangre, es decir, contra personas. Nosotros tenemos luchas espirituales, luchas que vienen porque contra nosotros hay espíritus de maldad que se mueven en las regiones celestes para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios y cumplamos la voluntad de Dios. Es decir, que dice que tomad por toda la armadura de Dios, es decir, la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nosotros podemos vencer, y la oración podemos vencer los dardos de fuego que vienen, apagarlos, como dice la palabra, los dardos de fuego que vienen contra el pueblo de Dios. Señores, es lo único que el diablo no tiene, que es perezoso. Él está siempre a la acechanza de que usted le abra una puerta, una ventanita usted le abre, una brechita usted le abre, y por ahí él comienza a obrar en contra suya. Porque ¿a qué vino él? Según Juan 10:10. ¿Vino a qué? A matar, a robar y a destruir. Esa es su función, destruir toda la obra que Dios ha hecho en nosotros, hacernos marchar atrás. Pero dice en Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden, ¿verdad? Sino que seguimos firmes hacia adelante,
hasta llegar a obtener el premio del supremo llamamiento, ¿verdad? Ok, entonces, entremos en la otra parte del versículo donde dice la madurez. Hemos estado hablando que la madurez uno la consigue por medio de la obediencia a la palabra, de la oración, y es un proceso continuo que nosotros tenemos para nosotros poder obtener la madurez cristiana. La santificación es importante, es una parte importante para que nosotros podamos obtener madurez. Porque si nosotros no nos apartamos para Dios, nosotros no podemos vivir vida de Dios y por tanto no daremos testimonio de que nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos que dar testimonio de que somos cristianos, aun que nosotros no andemos con una Biblia. Solamente con nosotros, nuestra manera de hablar, con la manera de nosotros comportarnos, delante de los que no conocen a Dios, tiene que saberse que usted es cristiano. Usted no tiene que andar con un gafete que dice soy cristiano, ni con una corbata, o una Biblia todos los días en el que trabajo o en el camino. Usted es cristiano porque usted refleja el carácter de Cristo. Ese es su testimonio, reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Andar en amor, en paz. Cuando usted esté en una fila de un banco, no se desespere. Tenga la paciencia. Obra en el fruto del Espíritu, de la paciencia, ¿verdad? Ok, entonces, dice que la madurez de Dios viene a causa de los años, no viene a causa de los años que tenemos en el Evangelio, sino más bien es el resultado de poner por obra el mandamiento de Dios. La madurez es una carrera. Vamos a 1 Corintios 9, 24. Rapidito. Dice la palabra, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Dice que corred de tal manera que lo tengáis. Es decir, que la vida de Dios, la madurez cristiana, se obtiene siguiendo la carrera, no dejándonos distraer, no poniendo la mira en las cosas de la tierra, pongamos la mira en las cosas celestiales. Amén. Entonces, ¿cuáles son algunas de las evidencias que podemos tener de un cristiano maduro? Primero, soporta la prueba como propósito de Dios. Santiago 1, 2, 4, leamos. Dice, hermanos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir que, dice el apóstol, tener por sumo gozo cuando somos sometidos a diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, es decir, nos da la capacidad de nosotros esperar hasta que Dios obre en nosotros. No miremos las pruebas como algo que Dios hace para a nosotros producirnos mal, sino más bien úselo como una manera de que Dios a nosotros nos está promoviendo
mediante la prueba, hasta que se llegue a cumplir el propósito que Él tiene en usted. Amén. Segundo, recibe la corrección con agrado. Recibe la corrección con agrado. Yo recuerdo un mensaje que el pastor predicó, el pastor Felipe aquí, donde decía que nosotros estamos en la generación de cristal. Es decir, que la generación de no soportamos ser corregidos. Que si tú te corriges, si te corrigen de una vez, o te vas, o echas bembitas, o dejas de venir a la iglesia, o dice que el pastor es esto, que el pastor es aquello. Pero vamos a ver qué dice Hebreos 12, 5, 8. Vamos a ver. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, y a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice el 6, que el Señor al que ama, disciplina y azota. Yo no le voy a dar la definición de azotar, para que ustedes tomen un tiempecito en su casa y busquen lo que es azotar. Le voy a dar algo, dice, es dar palmadas en las nalgas. Así dice el diccionario. Dar palmadas. Pau, pau. Esa es la disciplina. Ok. Sigamos, entonces, la otra es que consulta a Dios todo lo que ha de hacer. Un cristiano maduro no compra, no vende, no hace nada en su vida sin antes ir al trono de la gracia, sin antes buscar dirección de Dios. Son muchos los fracasos que hemos visto a causa de que hemos hecho las cosas porque creemos que es voluntad de Dios. Y a veces oramos y no esperamos a que Dios nos conteste. Porque siempre queremos esperar la respuesta que a mí me conviene, no la que viene de Dios, que muchas veces es contraria a la que yo estoy pensando. Eso ocurre mucho en los matrimonios. Mucho. Vamos a Dios, nos casamos y nos casamos fuera de la voluntad de Dios, sin consultar a Dios, sin esperar a Dios y violentando muchas veces los principios de la palabra de Dios. De ahí viene el fracaso. Entonces, dice, rechaza la tentación. 1 Corintios 10, versos 12 y 13. Vamos rapidito. Ya estamos terminando casi. Dice la palabra, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, que cuando nosotros somos tentados, no diga que ustedes somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie.
Dios prueba, el enemigo tienta. Entonces, dice el apóstol que no hay ninguna tentación que no sea humana. Siempre viene dada la tentación por nuestra concupiscencia de nuestra vida, de nuestros pecados pasados. Pensar en ellos y entrar en el juego de ellos. Y ahí caemos en la tentación. El cristiano maduro la soporta y la rechaza. Dice, esto no me conviene. El Espíritu Santo ahí mismo te prende la luz roja y dice, no, por ahí no. Amén. Ok, entonces terminamos con este verso. El apóstol Pablo nos exhorta a que sigamos firmes, tratando de llegar a ser cristianos maduros. Cristianos que no rechacemos una corrección, que andemos conforme y de acuerdo a la palabra, que nosotros usemos la palabra y que llevemos el evangelio a otros. Porque no sea usted uno de los que se toma la salvación para sí. Dios lo salvó con un propósito. Dios nos salvó para que nosotros expandiéramos su reino, no para que nosotros fuéramos unipersonales, egoístas. Ya yo soy salvo, a mí qué me importa, al otro que la busque igual que yo. No. Cuando usted vino a los caminos del Señor, hubo uno que tuvo misericordia de usted y le predicó la palabra. O usted vino al templo porque Dios lo trajo y oyó la palabra y se convenció de que no anda conforme y de acuerdo a la palabra de Dios, que no anda de acuerdo a los caminos de Dios. Por eso hoy usted está aquí. Porque hubo algo donde Dios ejerció la misericordia para que usted fuese salvo. Amén. Entonces vamos a Filipenses 3, versos 12 y 14. De 12 al 14. Filipenses 3, 12, 14. Dice el apóstol Pablo, no que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, es decir, ni que yo sea maduro, dice, sino que prosigo por ver si logro así, es decir, obtener aquello para lo cual fui también asido por Cristo, es decir, sostenido por Él. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros no nos importa lo que hemos dejado atrás, prosigamos, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Pues vamos a ponernos de pies.